tal vez ustedes no lo entiendan, tal vez sí. Para aquellos que creen en los dones, en los ministerios, aquellos que creen en el mover del Espíritu Santo. Dice la Escritura que, hablando del Señor, del amado Señor Maestro, cuando descendió a lo profundo, dice, descendió a lo profundo. Según las traducciones, algunos dicen al Seol, descendió a la tierra, descendió al infierno. Algún día tocaremos el tema y daremos explicación a esto cuando Dios lo ordene. Dice que cuando subió, Él, ¿qué? Dio dones, ¿a quién? A los hombres. Cuando Jesús subió de la tierra, de la muerte, perdón, ¿dio qué, hermano Pedro? Dones a los hombres. Hablando de Jesús. Ahí está en el libro de Efesios. Búsquenlo. Nada que ver con el Pentecostés. Pues otra cosa. Es el Pentecostés. Ah. Volvemos al punto. En esto de las figuras, el tema que estamos tratando más adelante, trataremos el tema de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Pero también dice que el Espíritu Santo reparte ¿qué? Como Él quiere. Ah, caray. A ver. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que primero dice que fue el Señor cuando subió, cuando resucitó, que Él dio dones ¿a quién? A los hombres. Ahí búsquenlo. Si alguien puede buscar, por favor, el pasaje, está en Efesios. Yo soy, les digo, siempre lo he dicho y esto lo digo para gloria de Dios, para gloria de Dios. Tengo memoria de teflón. Nada se me pega. ¿Cierto, hermano Pedro? No. Nada se me pega. Pero ¿por qué digo para la gloria de Dios? Porque yo no dependo de mi conocimiento ni dependo de mi sabiduría. Tampoco dependo de mi memoria. Efesios 4:8 dice. ¿Dependo de qué? ¿De tu memoria? De lo que dice la palabra del Señor. No. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, ¿el qué? Les recordará todas las cosas. Efesios 4:8. ¿Qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es. Efesios 4:8. Padre, Gracias, Señor Jesús. en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, tu Hijo Yeshua, Yeshua Emanuel, y por el poder y la virtud de la tierra. de tu precioso Santo es. Espíritu Consolador, Santo, santo. hoy Toda la tierra es hecha. estamos dispuestos y disponibles para escuchar tu voz, tu palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones más profundas, ante quien todas las cosas están desnudas, a quien hemos de dar cuentas de todo lo que hacemos y aún de lo que no hacemos, bueno o malo. Hoy, bendito Dios, despojados de nuestra naturaleza humana, carnal, para vincularnos entre nosotros y con ustedes, amado Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en espíritu y en verdad.
cual cordón de 3 dobleces que jamás se romperá, Señor. Porque tú eres el cordón de 3 dobleces y tú eres el nudo que lo hace uno, Señor. Uno entre nosotros y contigo, amado Dios. Honra y gloria y alabanza. Habla tú, Señor. Voz de Dios, no de hombre. Amén. Aquellos que dependen de su memoria, hermano Casari, son aquellos que tienen mucho conocimiento de la palabra. La pregunta es, ¿cuántos de ellos tienen la revelación de esa palabra? ¿Me explico? Por eso es importante y yo siempre oraba a Dios y le decía, Señor, arréglame esta memoria, ¿no? Yo a lo largo de mi vida he sufrido golpes fuertes. Uno de ellos me partió la cabeza a la mitad. Era yo ciclista, de joven fui ciclista. Y en una de tantas salí volando y terminé con la cabeza partida. Aparte de que no se me acomodaron las ideas, las pocas que tenía acomodadas se desacomodaron, se movieron del lugar. Y algo que he notado a lo largo de los años desde joven es que tengo poca retención. Mi memoria a corto plazo, mi memoria a largo plazo es deficiente. Es deficiente. Yo puedo estar hablando y diciendo algo y al instante que lo estoy hablando, lo olvido. Y no es Alzheimer. Le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Él poco a poco con el tiempo me ha enseñado y me ha mostrado el por qué. Esto tiene que ver con el proceso que Dios, al cual Dios nos somete, a sus hijos. El proceso puede ser parecido o puede ser diferente en cada persona. Lo que para unos funciona, para otros no. ¿Me explico? Porque a veces se les enseña a la gente y se les dice, si para mí funcionó, también puede servir para ti. ¿No? Es como decir que lo que para ti es debilidad, para mí es fortaleza, y lo que para mí es fortaleza, sí, pero es ilógico pensar en eso porque dice que somos, ¿qué? Un cuerpo. No puede tener las mismas funciones o el mismo proceso, el mismo cuidado un dedo de una mano que el dedo de un pie, ¿o sí? No. Se parecen, pero no lo son. No son iguales. Tienen diferentes funciones y tienen diferentes características. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene diferentes, ¿qué? Características. Y conforme a ello, el proceso al cual Dios nos somete es diferente en cada persona. Yo aprendí en mi vida que su palabra se cumple en mí cuando Él dijo, escucha, lo digo para gloria de Dios, no para gloria mía. Porque como dije en la semana, la enseñanza anterior, si se tratara de la salvación, de aquello cuando oramos y decimos, vine a Cristo, no. Porque si por nosotros fuera, jamás iríamos a Cristo. Pero tratándose de hablar de su palabra, si fuera por conocimiento, si fuera por sabiduría, y aunque se hable de la palabra de Dios, conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, si no hay la revelación de esa palabra, entonces es en vano que tengamos buena memoria o mala memoria. ¿Me explico? Porque Él le dijo a los discípulos, está escrito, cuando venga el Espíritu, cuando venga el Consolador, el cual yo enviaré de mi Padre, porque viene de mi Padre, dice, pero procede de mí. ¿Me pueden explicar eso para aquellos que niegan la Trinidad? Y hay miles de pasajes en la Escritura que hablan de la Trinidad.
Dijo, Él le recordará todas las palabras que yo les he dicho. ¿Recuerdan eso? Cuando sean llevados ante los magistrados, cuando sean llevados ante la ley, hoy la gente se preocupa de que los dicen, es que tengo, con esto de la pandemia, es que si no obedezco las leyes humanas, me van a castigar, me pueden meter a la cárcel. ¿Alguna vez has pensado que todo eso pudiera ser el plan de Dios, dentro de los propósitos de Dios, para llevarte a lugares a donde tú testifiques de su palabra? Recuerdo a un hombre anciano hace muchos años, que ese hombre andaba con su guitarrita de madera, toda desvencijada el hombre. Ese hombre, cuando conoció al Señor, ya un anciano, no recuerdo bien su edad, en aquel entonces, cuando yo tendría unos, qué sé yo, unos 35 años de edad yo. Ahora tengo 65 casi. Imagínense. Ese hombre ya era como de, no sé, unos 70 años. Ya era un anciano. 75 años. Caminaba encordado y siempre estaba con su guitarrita. Cuando Dios lo llamó, ese hombre Dios lo quebrantó de tal manera que ese hombre, cuando hablaba de Dios, cuando cantaba alabanzas, mal cantadas por cierto, fíjate bien, mal cantadas, porque no sabía tocar guitarra, pero el hombre, feliz de la vida, me estoy explicando, y resulta que ese hombre se plantaba en lugares donde está prohibido aquí en México meterse a predicar, porque hay lugares donde no es que no te puedas meter, sí puedes, pero no te dejan. Él se subía, no le importaba. Un día se metió, o él acostumbraba a meterse a lo que aquí conocemos como la Basílica de Guadalupe, de los católicos. Y en el atrio de ese templo pagano, él se ponía a cantar, se sentaba y se ponía a cante y cante y cante, y predicando del Evangelio, y llamando al arrepentimiento a la gente. Porque ese era el mensaje, y ese es el mensaje del cual Dios nos habla, el arrepentimiento de pecados. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento, obviamente. No puede haber salvación si no hay vidas santas, que como fruto del arrepentimiento. Cada rato los sacaban de allí, los sacaban cargando los curitas de ahí del templo, mandaban guardaespaldas, guaruras que tienen ahí a su servicio, porque déjenme decirles que los católicos usan guaruras, ¿cierto? Guardaespaldas, así como muchos pastores evangélicos ahora ya traen guaruras. Algo deben. ¿Sí? Y sí. es porque algo deben. Créanlo o no créanlo. Pues que se justifican como que Jesús que andaba con sus discípulos, digo, ellos asumen que son como... Sí, les llaman los 12. Ajá. Es una doctrina que algún día explicaremos. Es una herejía. Un tipo de por aquí que tiene una congregación bastante grande trae su séquito de guaruras. Él no anda en la calle solo, siempre trae a sus guaruras. Tipos de 1,80, 1,90 y 2 metros. En alguna ocasión lo vi, me vio, volteó, se hizo el no te veo, Antelmo. Ya me conoce, sabe quién soy. Y le dije, antes me hablabas. Hasta guaruras traer. Traía guaruras. De pronto volteé y ya no estaba, se fue el tipo. Pero muchos ya traen guaruras. Guardaespaldas, para los que no entienden el término, aquí les llamamos ¿qué? Guaruras. Guardias de seguridad. Lo sacaban cargando al hombre, así, en vilo, uno de cada brazo, con su guitarrita, lo aventaban en la calle, en la acera pública. Pero como el hombre era obstinado, era aferrado a la fe, se volvía a meter y volvía a predicar
y la gente se acercaba a escucharlo allá adentro. Y sabe, terminaban metiéndolo a la cárcel, al hombre. El hombre, ¿ustedes creen que se ponía a llorar? No, él no se ponía a llorar, Pedro. ¡Ay, ya me metieron a la cárcel por predicar el evangelio! Como ahora los cobardes e incrédulos que les da miedo hablar de Cristo porque no los vayan a castigar las leyes humanas. Que ahora andan con muchos cristianitos andan con su bozal de perro, todavía porque no se vayan a contagiar. ¡Qué vergüenza! Pedro, Pablo, Silas. ¿Cuántos hombres terminaron con su humanidad en la cárcel por predicar el evangelio? ¿Y sabe qué pasaba con este hombre? Cuando estaba en la cárcel, en cuanto entraba, ¿qué empezaba a hacer, hermano? Y empieza a cantar. Empezaba, él lo único que les decía, déjenme mi guitarrita. Déjenme mi... Y sí, se la dejaban adentro. Decían, pues, ¿qué puede molestarnos un viejito loco? Porque déjame decirte que los que predicamos en la calle somos, ¿qué? Locos. Estamos bien locos, zafados, fanáticos, religiosos, exagerados. Eso dicen que los cobardes y los incrédulos que están dentro del pueblo de Dios. Cobardes y qué? E incrédulos. Y quiero decirte algo. Los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios, aunque prediquen en sus templos. El hombre empezaba, y duro con su guitarrita, y a predicarle a los presos. Sembraba la semilla. Solo Dios sabe qué pasaba en la gente que lo escuchaba. Solo Dios sabe. Pero déjame decirte algo. Las autoridades de la cárcel donde lo metían acababan fastidiados porque los mismos presos se quejaban. ¡Llévense este viejo loco de aquí! Ya no lo soportamos. Y lo echaban para afuera al hombre. Y así como lo echaban para afuera, otra vez para adentro a predicar a lugares donde Dios lo mandaba. Si los creyentes modernos pudieran entender lo que es apasionarse por Dios, apasionarse por su palabra, apasionarse por el evangelio, entonces entenderían la necesidad que sentimos aquellos que no podemos estar en ningún lugar, Pedro, sin hablar de Él. ¿Me explico? En el pueblo hay un ejército que se llama los de la secreta. ¿Me puedes decir cuáles son, Pedro? Es que les da miedo hablar de Jesús. Son cristianos, pero... De la secreta. Calladitos. Nadie sabe que sabe. son hijos de Dios. ¿O que son qué? Cristianos. Porque vuelvo a lo mismo. Eso de cristiano, como que yo uso el término porque así doy a entender la enseñanza. Pero eso de cristiano, de aquí decimos en México, del dicho al hecho, ¿qué? Hay mucho trecho. No me avergonzaré del Evangelio. Entonces, muchos se avergüenzan del Evangelio, muchos se avergüenzan de Dios, y estoy hablando de gente que según tiene dones y tiene, ¿qué? Ministerios, que tiene talentos. Recuerdo una ocasión que iba yo en un transporte público, un bus, como le llaman en otros lugares, un camión aquí en México, un bus. Siempre me ha gustado sentarme hasta el asiento de atrás. Nunca me ha gustado ir hasta adelante. Siempre me voy hasta atrás cuando me subo a un transporte. Siempre llevo folletitos, tratados, etcétera, lo que se le llama con palabra de Dios.
Siempre que nos subimos al bus, hermano Elliot, Dios nos dice a predicar, ¿cierto? Nuestro hermano Elliot sabe que si nos subimos a un transporte, yo ya nomás volteo y lo miro, él baja sus ojos y quiero pensar que está diciendo, ay, a ver si no empieza mi papá. Pero sabe que él se apasiona por el Señor. Empezamos a hablarle a la gente. Ajá. Y siempre hay fruto. A veces es visible, a veces no se ve. Pero la semilla se siembra. Y Dios es el ¿qué? El que riega esa semilla. Solo Dios sabe lo que pasará en un futuro. Un día, iba solo ese día. Y Dios me dijo, levántate, predica. Ay, hoy no sé, hoy vengo solo. ¿Hoy vengo qué? Solo. Hoy vengo solo. Levántate y predica. Señor, es que no tengo quien me ayude. Levántate y predica. Me hablaba aquí, ¿eh? Para aquellos que no creen en eso, sí. Cuando estás vinculado con Dios, Dios te habla. Escuchas su voz, sientes su voz, Oye, la sientes. ¿Nunca que le has dicho, vengo solo, te ha dicho, ¿y yo qué soy? No, vuelvo a lo mismo. O sea, vamos en todo menos en lo que deberíamos. Cuando vamos en un transporte, levántate y predica. Señor, está bien, pero con una condición. Condiciones a Dios. No, pero yo se lo dije. Con una condición, Señor. Que me mandes ayuda. Ah, sí, me dijo así. Ah, sí, bien. Se para el transporte en la siguiente parada y se sube, empieza a subir la gente y de pronto veo un pastor, escucha, que conocía de hace años, que pregonaba tener dones, ministerios y no sé qué tanto. Cuando lo vi, dije, ay, está bien, Señor, está bien. ¿Querías ayuda? Ahí está. Ahora, ¿cuál es tu excusa? Me dijo. Está bien, Señor, perdóname. ¡Hey! ¡Hey, mi hermano! ¡Ven! Voltea y empieza. ¡Ah, qué pasó, hermano! Y se va conmigo, se sienta conmigo, nos abrazamos. ¿Cómo estás, hermano? Y bla, 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 bla. El protocolo de siempre. Muy feliz el hombre porque me vio también. Yo también feliz. Era de otra congregación, déjeme decirle. No era de ahí de donde yo estaba. Y le dije, qué bueno que viniste. Dios te mandó. ¿Eh? Dios te mandó, hermano. ¿Eh? Como el varón sabía cuál era mi trabajo, él sabía que siempre andaba yo en las calles. Supuso luego. Ay, no. ¿Ay, qué? No. Por la cara que puso, dije, hermano, el Señor te mandó porque pasó esto y esto y esto. Vamos a predicar. Hermano, ¿qué? Vamos a predicar, hermano, ¿cuál es el problema? Está bien, hermano, pero tú predicas, no, yo reparto. Sí, hombre, no hay ningún problema, que le doy el fajito de folletos. Dije, reparte mientras yo predico. Lo andaban correteando unas monjas ahí en el camión, en el bus, para arrebatarle, y esto ya lo he platicado en otras ocasiones, para arrebatarle los folletos, los tratados, y romperlos. Pero hay un propósito en todo ello. Yo aprendí que no importa si quieres, si no quieres, si puedes, no puedes, el lugar, tiempo, situación, circunstancia. Cuando Dios da una orden, se cumple y se acabó. Y no importa que pongas pretextos. Si tú no quieres testificar porque te da vergüenza, porque tienes miedo, porque te vayan a castigar las leyes humanas, porque no vaya a ser que me vaya a ver mi familia. Es que me verán mis cuates, mis amigos,
mis compañeros de trabajo me verán en la escuela. No, 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 no. Déjame decirte algo. Si tú no lo haces por la buena, lo harás por la mala. Te expones a que te trague un pez. Te expones a que Dios te avergüence. ¿A que Dios qué? Te avergüence. Y créelo o no, pero mucha gente ha sido avergonzada porque no quieren que la gente se entere que son ¿qué? Aleluyos. No quieren que la gente sepa que se reúnen en un lugar. No quiere que la gente sepa que son ministros y que predican. Hay gente que nadie sabe que son pastores. En la calle nadie sabe que son pastores. O que son ministros, o que son profetas. Nadie sabe. En la escuela muchos jóvenes, nadie sabe que son jóvenes cristianos y que aún muchos de ellos ministran en la obra. ¿Por qué? Porque esa gente, esas almas, les da vergüenza hablar de Dios. Les da vergüenza que sepan que son hijos de Dios. Les da vergüenza. Porque saben que sufrirán rechazo. Saben que sufrirán abandono. Saben que sufrirán burlas. Saben que sufrirán por causa del Evangelio. Por eso no testifican, por eso se ocultan, se esconden. Y cuando están con los mundanos, tú no distingues quién es mundano y quién no lo es. Porque creyentes y mundanos son iguales, van de la manita, así. Porque no quieren que sepan que son evangélicos, que son aleluyos. Hemos recibido un don, el don, uno de los dones más preciados, entre otros, el don de la salvación. Pero como hemos mencionado y como dice el título del tema, figuras, ejemplos, sombras y su significado. Tener un don. ¿Qué significa? Una gran responsabilidad. Primero, tener un don. Reconocer que no es nuestro. La salvación no nos costó nada a nosotros. ¿O sí te costó, hermano Elliot? ¿Te costó a ti, hermano Leo? No te costó. No te costó. ¿A quién le costó? A Jesús. A Jesús. Pero pues, tenemos que pagar el precio también, así como él lo pagó. Pero la vida cristiana, ¿qué? Sí cuesta mucho. La vida cristiana sí cuesta y mucho. Para aquellos que piensan que el evangelio es fácil y es cómodo, no lo es. Para ganar a Cristo, para vivir vidas santas, tenemos que perderlo todo. ¿Qué tenemos que perder? El costo todo que tiene el evangelio para un verdadero creyente es su vida, porque la tiene que entregar. Es una enorme responsabilidad tener un don. Es una gran responsabilidad más que un privilegio. Sí, sí es un privilegio. Porque el hecho de que Dios nos haya elegido es un gran privilegio. Hablar de vasos de honra y vasos de deshonra es hablar de un privilegio. Muchos que militan hoy en las filas del Señor son vasos de deshonra. ¿Son vasos de qué? De deshonra. Están destinados ya, desde antes de la fundación del mundo, están confinados
y están siendo confirmados en la perdición eterna. Y estoy hablando de ovejas, ¿y de qué? Y ministros. ¿Sí? Pues sí, son cabras. Ministros y ovejas. O cabras. Cabras Sí. y ovejas. ¿Ustedes creen que porque están en una congregación, ustedes creen que porque están en un altar, ya son salvos? No. No. Qué curioso. Tu salvación depende de que haya, ¿qué? Congruencia entre tus dichos Tus hechos. y tus hechos. Si tus dichos no van de acuerdo a tus hechos, entonces no eres salvo. No lo eres, Pedro. Si tus dichos no van de acuerdo con tus hechos. Sé que esto no les gusta a muchos, pero mira, a fin de cuentas, nos guste o no, eso es lo que dice, eso es lo que enseña la palabra. Más vale una actitud que 1000 palabras. Tener un don o un ministerio es una gran ¿qué? Responsabilidad. Ahora, como punto número 3, ningún don, escucha esto bien, ningún don, ningún talento, ningún ministerio, ninguna operación. Escucha, primero a los Corintios capítulo 12 nos habla de 3 cosas importantes. Nos habla de ¿qué? De dones, ministerios y operaciones. ¿Es lo mismo que talentos o es diferente? Es que todo va ligado. Entonces no es lo mismo un talento que una operación. Repito, todo va ¿qué? Ligado. Es como cuando nos logramos entender y discernir que ningún talento puede trabajar solo. ¿Me escuchan? ¿Están entendiendo esto? Ningún talento puede trabajar solo. Ningún don puede trabajar solo. Ningún ministerio puede trabajar solo. Ninguna operación puede trabajar sola. Escuchen y abran su oído. El que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Para aquellos modernos que se autonombran profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, tal vez muchos de ellos no sepan, o si lo saben no les importa porque a ellos, por sus propios intereses, no les conviene enseñar de esto. Ningún don puede trabajar solo. Ninguno. La profecía, la interpretación necesita de las lenguas, ¿cierto? Y son 3 ¿qué? Son 3 dones distintos. Y no es lo mismo el don de la profecía que el ministerio de profeta. Es otra cosa. El ministerio de profeta implica otros dones. ¿Me entienden por qué es importante hablar de dones y ministerios? Porque los modernos hoy, los ministros modernos hoy, hacen trizas y trazos de esto para engañar a los ingenuos, para engañar a los ignorantes, a los neófitos, a los que no leen para nada la Escritura, a los que no buscan a Dios para que Dios les revele su palabra. El don de revelación no puede trabajar solo sin el don de ciencia. El don de discernimiento no puede trabajar solo sin el don de ciencia o sin el don de revelación.
Sí me estoy explicando. Y hablo de discernimiento en dos aspectos, porque son dos aspectos. La palabra que viene de Dios, lo que es de Dios, entender la palabra de Dios, o discernimiento de espíritus. ¿Será lo mismo, Pedro? No. Hay que desglosar todo esto. Es obvio. ¿Qué puede esperarse de un pueblo que no tiene qué? Discernimiento. ¿Qué puede esperarse de un... Ni tienen discernimiento de la palabra, ni tienen discernimiento de espíritus. Muchos, oiga bien, muchas almas están siendo ministradas hoy por demonios. ¿Por qué, Elliot? Por demonios. Muchas almas están siendo ministradas por demonios que están personificados en falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos ¿qué? Evangelistas. Dice la palabra, vendrán lobos y ovejas. Por eso. Hermano, pero ese hombre Dios lo usa mucho. Bueno, una cosa es, no, sí, Dios usa vasos de deshonra, ¿para qué? Para hacer vasos de ¿qué? De honra. Créelo o no lo creas. Y también usa vasos de honra para hacer vasos de deshonra. Esa es la soberanía de Dios. Esa es. Hablar de dones, ministerios, implica tanta profundidad. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que no tiene discernimiento? Dice la Escritura, hijos ¿qué? Depravados. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y cuando habla de conocimiento está refiriendo al discernimiento, a la revelación, a la ciencia, a la sabiduría de su palabra. Conocerlo a Él. Tú puedes decir yo conozco de Él. Mas no a Él. Pero lo conoces a Él. Es como los que están con los que se autodenominan testigos de Jehová, mormones, católicos, etc. Es que yo conozco de Dios. Pero la pregunta concreta es, ¿lo conoces a Él? ¿Lo conoces a Él? Conocer de su palabra es conocerlo a Él. Y si tú no conoces la palabra, no tienes discernimiento, etcétera, no estudias, etcétera, ¿tú crees realmente que lo conoces a Él? ¿Conoces lo que te enseñan tus líderes? Apóstatas, herejes. Sí, y qué bonito habla el hermano. Hay muchos buenos oradores, ¿no es cierto? Excelentes oradores. Y tienen a la gente así. Hay muchos motivadores entre ellos. Decimos en México, ¿qué? Un vasito para la baba. Muchos están así, babeando, escuchando, embelesados a esos motivadores, oradores. Son motivadores, oradores. Siguiendo al hombre, no a Jesús. Obviamente, son motivadores, son oradores. Pero no hay vida en lo que están diciendo. No es palabra de Dios, no es palabra viva. Son reuniones motivacionales. Son reuniones donde se dan lujo los oradores motivacionales. Y son famosos, obviamente. ¿Por qué? Porque los que son del mundo, los que son de la carne, hablan del mundo, ¿qué? Y el mundo los oye porque son del mundo. Y muchas de ellas hasta artísticas son. ¿Por qué? Porque los que son del mundo hablan al mundo, el mundo los oye porque son del mundo. Hemos dicho una y otra vez, ¿por qué estos oradores motivacionales les hablan de prosperidad, les hablan de pactos, les hablan de dinero, les hablan de riqueza, de comodidad, de facilidad?
Porque tanto gobernantes como gobernados quieren lo mismo. ¿Quieren qué? Lo mismo. Porque no hay convicción de fe, porque no hay arrepentimiento. Porque no hay comisión de pecado. Porque no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento, no hay convicción de fe, no hay ¿qué? Nada. Solamente son almas que están allí y siguen en perdición, siguen en oscuridad, no disciernen, no entienden, no razonan. Y hablo de lo espiritual porque tenemos sentidos espirituales. Los sentidos espirituales en esas almas están ¿qué? Dormidos, están cerrados, Vendados. están apagados, están ¿qué? Inactivos. Sí. Los dones que Dios da, y escucha bien, ningún don, ningún talento, ningún ministerio, ninguna operación será seguro en su ejercicio. Escucha bien, ninguno puede ser seguro en su ejercicio si no está asegurado en el lugar secreto, con ayuno, con oración y clamor a Dios. Una de las frases más trilladas, ¿sabe qué es trillado? ¿Alguien me puede decir qué es trillado? Sí. Hermano, breve. Algo que se repite constantemente. No, trillado. Trillado. Trillar el trigo. ¿Qué es trigar el trigo? Molerlo, No. desmontarlo, ¿no? Trillar el trigo es cuando con el asadón lo están ¿qué? Peinando. Lo están separando. Para desdentarlo, para sacar. Ya, sí me explico. Por eso es trillar del tridente, porque es un asadón, es un tridente, tiene 3 puntas. Es trillar. Trillar. Es como si, imagínate, que con un asadón, con un tridente, hermano Elliot, te trillan la espalda. O sea, te la rascan. Hasta que te rasgan. Te quitan los gorgojos y todo. Bueno, una de sus frases más trilladas de estos oradores motivacionales es: y yo oraba a Dios, y en el Espíritu el Señor me habló, y el Señor me reveló, y me dijo, haz esto y haz aquello. Me llevó en el Espíritu. Y ahí está la bola de tontos, incautos e ingenuos. ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡El ungido del Señor! ¿Cierto? El ungido. Y lo trillan su frase para convencer a las almas de que ellos son ungidos del Señor. ¿Sí me explico? Y estaba yo en la presencia de Dios. Uy. Se aplican lo que Elías, ¿qué decía Elías? ¿Qué decía Eliseo? ¿Qué decía? Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Esos hombres sí tenían argumentos para decirlo. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Oye, a muchos, no, es que yo estaba en la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Solo son frases y enseñanzas, ¿qué? Trilladas. Trilladas. Para marcarlas en la mente y en el alma, no en el espíritu, en la mente y en el alma de quienes los escuchan. Pero no es el Espíritu Santo. Ningún don, ningún ministerio será seguro, ninguna operación en su ejercicio, si no está asegurado en el lugar secreto con oración, con ayuno, con clamor. Porque hablando del ejercicio,
de los dones, de los ministerios y de las operaciones, todo depende ¿de qué? ¿De qué, hermano? De las rodillas. Lo demás está afuera. Les explico qué significa esto de lo demás está afuera. Hace unos días platicando acerca de por ejemplo, salir a evangelizar. Hay gente que dice, pero ¿para qué oramos tanto si ya oré en mi casa? ¿Tú no eres de esos, Pedro? ¿Elión? ¿Para qué tanto orar? Hay tanta oración. He escuchado ministros así. Ya oramos. Se supone, hermano, que debes venir orado de tu casa. Orado y ayunado. Es una doctrina hereje. Y muchos ministros usan eso. Se supone que tú ya de tu casa debes venir orado y ayunado. ¿Para qué tanta oración? Sinvergüenzas. Un día Dios, dándonos una enseñanza acerca de la oración y de la humillación del lugar secreto, dijo, vendrán días cuando ¿qué? Harán callos en sus rodillas. Callos en sus rodillas. ¿Cuántos ministros tienen callos en las rodillas? Si no son capaces de hincarse en un pedazo de piedra, de tierra. Los templos, ¿cómo los adornan? Con cojines, con colchones, con colchonetas para que los hermanos no se vayan, ¿qué? A lastimar las rodillas. Ahora, de hoy en adelante, tengan cuidado. Pongan un colchón para que no se lastimen las rodillas. Porque no se quieren lastimar las rodillas. Porque no quieren sentirse incómodos. ¿Sabes que cuando la Escritura dice, presenten sus cuerpos, sus miembros, ¿en qué? En sacrificio vivo, en holocausto grato, que es ofrenda de olor agradable al Señor? ¿Tiene que ver con eso? ¿Con qué? Con humillar la carne. Pablo dijo, por eso pongo mi carne ¿en qué? En servidumbre. El maestro dijo, la carne es débil. ¿Por qué creen que muchos no quieren arrodillarse? No creen en el arrodillamiento. El arrodillamiento es parte de un ¿cómo se dice esto? De un hábito espiritual. Porque es una manera como nosotros humillamos nuestra carne, nuestros cuerpos físicos, arrodillados ante Él. ¿Escuchas? Muchos, los modernos, tanto levitas como pastores, apóstoles, están así, con la cabeza tapada, con gorras, con sombreros, ¿cierto, hermano Casani? En un acto de total irreverencia ante Dios. Hermanos, abran sus Biblias. Vamos a hablar de esto y de aquello. Los cantantes, ¿están qué? Con su guitarra, sentados en un banquito como los mundanos, tocando, igual, con la cabeza tapada, ya muchos ya traen camisas así abiertas, con los pelos del pecho de fuera. ¿Sí? Es una total irreverencia. Porque si no sabes tú lo que es someter tu carne en servidumbre. Por eso se llama ¿qué? Figuras, ejemplos, sombras y su significado. Estaba estudiando algo respecto a cómo era
lo que la Escritura nos enseña acerca de la ofrenda mecida. ¿Alguien me puede decir qué es ofrenda mecida? ¿Se dan cuenta? Era parte de un ritual en el sacrificio a Dios, cuando se sacrificaban animales conforme al tipo de sacrificio que se requería. Pero habla de una ofrenda mecida. ¿Qué es mecer? Se dice que la ofrenda podía mecerse de abajo hacia arriba, o podía mecerse derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me estoy explicando o no? ¿Será vigente eso en lo espiritual? Debería ser, Debería ser. pero no es así. Porque se han perdido los valores eternos. Se han perdido muchas cosas. Pero me tocó ver a un predicador, cantante, que subía su pata en el atril cuando estaba cantando. ¿Sí? Hasta ese grado han llegado. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo hoy en los altares, en las congregaciones, que aparte de que son porquerías, Dios dijo, mi pueblo hoy me ofrece basura, y de esa basura me dan migajas. ¿Me dan qué? Migajas. Todo lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos, escucha, físicos, tiene un significado, ¿cierto, Elliot? Tiene un significado. Cuando tú le haces un gesto, una mueca, un desprecio, miras con odio, con rencor a tu prójimo, ¿sabes que se lo estás haciendo a Dios? Y peor aún, si dices que la presencia de Dios está en ti, es como si Dios se hiciera muecas a sí mismo. Estoy usando la lógica espiritual. ¿Me estoy explicando? Aunque usted no lo crea. Porque si tu hermano, la presencia de Dios está en él, y la presencia de Dios está en ti, que en teoría no deberías hacer muecas a nadie, porque la presencia de Dios está en ti, pero las haces, entonces Dios se está haciendo muecas a sí mismo. Todo lo que hacemos con nuestros cuerpos tiene un ¿qué? Un significado para Dios. ¿No dice el refrán que los ojos son las ventanas del alma? ¿No dice que una sonrisa dice más que 1000 palabras? ¿No dice así los refranes del mundo? ¿O no dice así? Entonces, ¿por qué nosotros le damos tan poca o nada de importancia al arrodillarse? Porque el arrodillarse significa ¿qué? Una señal de humillación, de humildad. Y aquellas personas que rechazan y desprecian el lugar secreto, ministerios o operaciones tengan, ningún don, ningún ministerio, ninguna operación será segura en su ejercicio si no está asegurada en el lugar secreto. Siempre les digo, ¿quieres ir a predicar? En el lugar secreto, allí. Allí le arrebatas al enemigo a las almas. Allí. ¿Qué vas a hacer afuera? Pues a cosechar. ¿Vas a qué? A cosechar lo que ya arrebataste allí en el lugar secreto.
Los ejércitos, Pero el hombre así, mire, oraba así, mire. Pero tenía un amor y una pasión por el Señor, digámoslo así, envidiable. Y después de que oraba, él salía a predicar. Orar a Dios, y esto como un mandamiento para ti que estás escuchando. Ruégale a Dios, pídele a Dios que ponga en ti temor. Hermano Elliot, y fidelidad. ruega que es el reverencia. Porque Él no solamente es la fe, Él es el fe. No solamente Él pone el Hijo, se dirige al Padre con irreverencia. No. Y escucha bien, cuando los tres dialogan, se hablan ¿con qué? Con reverencia, con respeto. Entre ellos hay respeto, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay ¿qué? Respeto. El Padre respeta las decisiones del Hijo y las decisiones del Espíritu Santo. Escucha. Sé que esto no cuadra en tu mentalidad espiritual, pero escucha, el Hijo respeta las decisiones del Padre y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo respeta las decisiones del Padre y del Hijo, pero todo proviene del Padre. ¿sabes por qué, hermano? Y qué bueno que tocas ese tema. Porque para muchos el Padre es superior al Hijo y al Espíritu Santo. Y no es verdad. Están a la par porque son una misma persona. Hay jerarquías, hermano. Sí, yo sé que hay jerarquía. Porque la misma Escritura dice que cuando venga el fin, todo será sujeto al Padre, dice, y aún el Hijo se sujetará al Padre. Todo, y lo dice ahí, todo procede ¿de quién? Del Padre. Entre ellos tres hay respeto, hay reverencia. Allí no podemos hablar de temor y temblor, obviamente, porque Él es. Allí no hay pecado, además. Pero eso explica la unidad que hay entre ellos, la unión en esencia, en sensibilidad, en pensar, en sentir. El cordón de 3 hilos. Es el cordón de 3 dobleces que jamás se romperá. Porque son nudo. ¿Son qué? Uno. El cordón de 3 dobleces se hace ¿qué, hermano Elliot? Uno. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso está ahí en su palabra. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, pero en Él, con Él, jamás se romperá. Es evidente que si nosotros no estamos vinculados a Él, si no estamos en unidad entre nosotros y en unión con Él, no importa el don, ministerio u operación o talento, etcétera, 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 que tengamos, no será efectivo conforme a la voluntad de Dios. Porque no está asegurado ¿qué? En el lugar secreto, es decir, en el vínculo que tenemos con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso es importante esto. Es importante. Un varón que Dios usó mucho, pero tenía como todos sus detalles. Había cosas que enseñaba que, caray, pues como que eso contradice la Escritura, y sí, tenía detalles como todos. Él decía, no debemos orar ni al Hijo ni al Espíritu Santo. La Escritura nos enseña que sí. ¿Sí me explico? Si algo pidieres en mi nombre, al Padre,
yo lo haré. ¿No dice así? Todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. El Espíritu Santo dice, hará todo lo que viere, todo lo que oyere. Es complejo esto, pero algún día lo explicaré. Escuchen, ningún don, ningún ministerio, ningún talento, aunque digan que sí funciona, ¿sabes algo? Todo va ligado. Del por qué aparentemente hay milagros con esos herejes, te diré algo, y ya lo mencioné anteriormente. Ellos tienen todo un sistema, todo un equipo que armaron para simular milagros y señales. Para simular y engañar a los ingenuos, a los incautos, a los ignorantes, a los neófitos. Tú puedes decir, es que Dios me sanó cuando escuché la palabra de este hombre. Yo tenía esto y sí, pero tiene que ver con qué, hermano, con los propósitos de Dios. Porque Dios o te quiere vendado o quiere quitarte vendas. Porque Dios tiene almas entre esa gente que Él predestinó para ser salvos. Vendrán tiempos en que Dios los llamará, les quitará vendas y los traerá, ¿qué? A su rebaño. Al redil. Sí, tiene que ver con ¿qué? Con la predestinación. Tiene que ver con que Dios usa vasos de deshonra, vasos de perdición, para formar vasos de honra, de salvación. Y usa vasos de honra y salvación para formar vasos de deshonra y perdición. Eso lo explica todo. Aunque usted no lo crea. Aunque ustedes no lo crean. Para aquellos sabios y entendidos a quienes Dios les está quitando vendas con esta enseñanza, saben que es verdad. Y en toda la Escritura habla de ello. Porque hombres de Dios tuvieron hijos que fueron verdaderos demonios. ¿El mismo David? ¿Y por qué? Porque hombres del diablo engendraron buenos hombres de Dios. ¿Por qué? ¿Qué no se supone que debemos enseñar a nuestra descendencia? Para que teman a Dios también. Pero si Dios destinó a tu descendencia para perdición, no importa lo que tú hagas. Aunque ustedes no lo crean. Ahí es donde se ve el predominio de la soberanía. Es la predestinación. Muchos años le pregunté a Dios, que estuve inconforme, por eso les dije, cuando se enseña acerca de la predestinación, habrá muchas dudas, habrá mucha inconformidad. Mucha gente estará inconforme y dirán, estás loco, ese hombre está loco. No, ahí está la Escritura, toda la Escritura nos habla de ello. Ahora, Jeremías 23, del 16 al 22, dice y nos habla de que de aquellos ministros, de aquellos profetas, y tocaré un tema que a muchos no les gusta y se enojan. Hay muchos predicadores que así, con todas las letrotas, con todas las palabras, les llama perros a los herejes. ¿Les llaman qué? Perros, perros mudos, perros vueltos a su vómito. Yo lo uso y lo uso mucho, porque la Escritura habla de ello. La Escritura nos habla de los perros mudos, de los ministros falsos, de los perros. ¿Sabe qué es perro mudo? ¿Por qué les llaman perro mudo en la antigüedad? Un perro que no ladraba. Un perro que no ladraba.
¿Pero en qué contexto? Hermano Elliot. Bien, lo explico. Los pastores usaban perros para apacentar las ovejas, ¿cierto? Aunque el perro fue un animal inmundo, conforme a la Escritura, porque el perro se alimentaba de despojos, de basura, de carroña, de lo que encontraba. Era un perro inmundo, se le consideraba inmundo. Por eso la Escritura compara a los ministros falsos con perros mudos. ¿Escuchas? En el Apocalipsis dice, mas los perros, ¿qué? Estarán fuera. Allí en el Apocalipsis está, no lo digo yo, y lo menciona 2, 3 veces, mas los perros estarán, ¿qué? Fuera. Se supone que cuando el lobo o los depredadores de ovejas se acercaban, el perro tenía que ladrar, porque el rebaño estaba en peligro. Escuchen, el rebaño estaba en peligro, porque los lobos, los depredadores, no nada más lobos, hay otros depredadores que comen ovejas. Sí, claro. Los pumas, los jaguares. Sí, el trabajo Hasta el jabalí. del perro era ladrar para avisar del peligro. Me estoy explicando, ¿me están entendiendo? Y no se ofendan por el ¿me están entendiendo? El trabajo de los perros era ladrar, avisar al pastor, pero también avisarle a las ovejas. Sí. Porque en cuanto las ovejas escuchaban el ladrido del perro, ellas sabían, reconocían también la voz de su pastor. Porque en cierta forma el perro las pastoreaba. Sí, el perro era un pastor. Es una, ¿qué? Figura, Una figura y ejemplo, sombra. ¡Aleluya! Obviamente el pastor, al escuchar al perro, corría a cuidar al rebaño, a ahuyentar al enemigo, A regresarlo al redil. al depredador. Pero el perro no solamente avisaba, el perro defendía a las ovejas aún con su vida. El perro, escucha. ¿Por qué perros mudos? Porque hay ministros que no están alertando a las ovejas del peligro. Exacto. Hoy los ministros modernos están más preocupados por sí mismos, por lo que les conviene, que por salvar a las ovejas del peligro. ¿Cuál peligro? La perdición. De la perdición. Es como si el perro se preocupara más por comerse su comida que por cuidar al rebaño. Es que eso es eso. ¿Qué les preocupa a los predicadores modernos? Su riqueza. Diezmos, ofrendas, sujeción, Sí, sometimiento. sentirse poderosos, empoderados. Son dueños del rebaño. Y de la iglesia. Por eso, del rebaño. Son dueños, pero no están ladrando. Me explico. No están, ¿qué? Ladrando. En figura, vamos. Claro, sí. En figura. No están ladrando para avisar a las ovejas, para avisarles que hay peligro. Por eso la Escritura los llama, ¿qué? Perros mudos. Solo están preocupados por seguir tragando su carroña. ¡Ah, qué feo, hermano Pedro! Pero real. Solo les preocupa tragar su carroña, su propia carroña, su vómito. Eso es lo que les preocupa a los pastores y a las pastoras. Sus comodidades. Si no diezmas, no eres salvo. Si no diezmas, No hay pacto. no hay pacto. Si no pactas, No hay salvación. Dios no te responderá.
¿Y quién te dijo que Dios te pide dinero? ¿Quién te dijo que el don de Dios se compra con dinero? Simonía, Si eso fuera, entonces la sangre de Cristo no tendré valor. serviría nada más para una cosa, para echarla al drenaje. Porque a fin de cuentas sigue siendo católico. Sigues siendo católico. Los católicos pagan para sacar las almas del purgatorio, pagan para las misas, pagan para todo. Siempre he Y pensado, tú sigues pagando para que Dios te haga favores. siempre he pensado que el que cree en el purgatorio está despreciando el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿es fuerte? Sí. Porque hay falsos profetas, porque hay falsos apóstoles, porque hay falsos maestros, porque hay falsos evangelistas. Lobos vestidos de cordero. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura, Jeremías 23, del 16 al 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Escucha. Habrían ladrado. Habrían ladrado. Sí. ¿Habrían qué? Ladrado. Pero como son perros mudos que solamente están preocupados por comer carroña y muchas veces comer estiércol, si se tragan su vómito No, y también su estiércol, ustedes también. pues es lógico, no ladran, no les interesa. ¿Están qué? Dice la Escritura, lustrosos. ¿Se pusieron qué? Lustrosos. ¿Sabes qué es lustroso? Que estás tan gordo que tu piel brilla de la grasa. Es eso. ¿Qué? Figuras, Sombras y ejemplos. ejemplos y sombras. Estás lustroso. Muchos ministros están perros mudos lustrosos. Brillan de lo gordos. Y sí, literal, la mayoría de ministros que se dedican a comer carroña están como cerdos. Gordos, panzones, así. Los cachetes, la papada les cuelga de la cara. Y podría ser no físico, pero traen. No, pero carrazos, físicamente también. se dan la gran vida. Se dan la gran vida comiendo carroña. ¿Qué carroña? Comiendo lo que le arrancan a las ovejas. Lo que le arrancan a las ovejas que están heridas, que están perniquebradas, que están lastimadas, que están sangrando. Y que están engañadas, que es lo Por peor. eso, sí. Por eso la Escritura dice que las ovejas gordas patean lo que queda para que las ovejas flacas y heridas no coman. ¿Qué? Figuras, ejemplos, sombras y su significado. Perros, ¿qué? Mudos. Como no están en el secreto de Dios, es lógico, cómo pueden dar a conocer la palabra de Dios como Dios la dice. Ellos hablan de su propio corazón. Los profetillas hoy hablan de su propio corazón. Como les mencioné, ese impío pseudoevangelista a nivel mundial. Y créanme, a veces me dan ganas de decir nombres, pero Dios me dice, ¿qué? Yo hago la obra. Mía es la venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago. Pero muchos de ustedes conocen a este super evangelista, dando fechas, dando nombres, dando lugares.
Y no es uno, hermano, hay más. Ah, no, hay más. Yo hablo de uno famosillo. U otro que se burla de los pastores pobres. Hay más. Hay muchos. Que solo comen carroña. Porque nunca han estado realmente en el lugar secreto. El ministerio que tienen, los dones que tienen, que yo no negaría, pero que un día entregarán cuentas a Dios de ellos, le están dando mal uso. Exacto, yo quiero decir. Le están dando mal uso Al regalo de Dios. a lo que Dios no se lo regaló. ¿Es una qué? Responsabilidad. Y están haciendo mal uso de esos dones, de esos talentos que Dios les dio. Están haciendo mal uso. Es más, déjenme decirles algo. Algo que Dios nos enseñó hace un tiempo. Dice, ¿saben ustedes cuál es el problema con ustedes? Dijo. Ustedes me piden y yo les doy. Pero así como yo les doy mi bendición, ustedes van y se la entregan al diablo. Dice, y eso el diablo lo usa contra mí. Ouch. ¿Estás entendiendo eso? Las bendiciones que yo les doy a ustedes, ustedes van y se las entregan a mi enemigo. Y esas son armas que el diablo, que mi enemigo usa contra mí. Por eso dice que las malas actitudes son armas que endurecen el corazón, porque nacen de la falta de amor. Amor a Dios. Cuando tú amas a Dios, siempre quieres estar en el lugar secreto, aunque vayas caminando. ¿Estás entendiendo eso? Sí, es un hábito. Es un hábito. Un ritual. Un ritual. Un culto. Los hábitos espirituales tienen como finalidad formar en nosotros un ritual para Dios de nuestra vida. Y un vínculo. Un vínculo. El Padre con nosotros y nosotros con Él. Así como Dios nos da sus bendiciones, nosotros vamos y se las entregamos al diablo, y el diablo las usa como armas contra Dios. Y no solo contra Dios, contra nosotros mismos. Porque de esa manera ha introducido muchas cosas en la mente de los hombres. Dice, porque las malas actitudes nacen de la falta de amor. Y las malas actitudes son armas que endurecen el corazón. Y si tú no estás aceptando, no estás entendiendo ni discerniendo esto, que Dios tenga misericordia de ti. Pero para los que son sabios y son entendidos, esta palabra puede hacer la diferencia entre que te pierdas o que te salves, entre que te vayas a una eternidad sin Cristo o que te vayas a una eternidad con Cristo. Entre la vida y la muerte. La vida y la muerte, ¿qué? Está en el poder de la lengua. Y dice, el que la ama, comerá de su. Pero también la vida y la muerte, ¿qué? Hay una pequeña La diferencia. línea entre la vida y la muerte. Hay una pequeña línea entre la vida y la muerte. Un segundo, una fracción de segundo nos separa de la vida o de la muerte. ¿Sabes por qué? ¿Cuánto se necesita para que tu corazón se detenga y tu alma salga de tu cuerpo? Un microsegundo. ¿Se dan cuenta? Un suspiro. Pero vivimos la vida sin temor, sin temblor y sin reverencia, haciendo lo que a Dios no le agrada. Un día llega alguien ahí al lugar de provisión, me saluda, esto ya lo platiqué en alguna ocasión, son testimonios que hemos vivido. Un hombre que alto, con un vozarrón tremendo, era un periodista. Estuvimos platicando allí
y me dijo, le voy a traer la revista que acabo de editar, me dijo así. Él editaba revistas, periódicos para el lugar donde vivimos, el municipio, le llamamos aquí, el municipio. Nuestro municipio aquí se llama Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, para quienes les interese saber dónde estamos nosotros, desde dónde transmitimos. Estamos aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, el municipio de Cuautitlán Izcalli, México. Cuautitlán Izcalli, bien. Recuerdo que este hombre, siempre que yo lo veía llevando un manojo de perritos esos blanquitos, French Poodle. Siempre 3, 4 perritos, ¿te acuerdas de ese hombre? Ujú. Y siempre salía y lo veía yo caminando, se subía al camión con ellos, etcétera, al bus. Estábamos platicando y el hombre y yo hicimos cierta amistad ahí en el lugar de provisión. Y me dijo, Don, mañana le traigo la revista para que la vea y me dé su opinión. Soy un asiduo lector, me gusta leer de todo. Le decía al hermano Casani ayer, ¿cómo podemos hablar de lo que no sabemos? Para pelear contra el enemigo primero tenemos que conocerlo, conocer de él, ¿cierto? Pasó, no volvió. En esos días me dijo otro vecino de ahí, ¿quién cree que se murió? No, pues no sé. Fulanito, ¿quién? El señor así. Ah, no me digas. ¿Cuándo? Tal día. Oye, pero si ese día pasó aquí, estuvimos platicando. Sí. ¿Y cómo murió? Yo creo que cuando vino aquí con usted, de aquí se fue al municipio. Hay un centro que le llaman Operagua, donde se hacen todos los trámites administrativos de aquí, de Cuautitlán Izcalli. Allí están todas las delegaciones que ustedes se imaginen, ahí están en ese edificio. Se llama Operagua. Dice, ¿qué cree que llegó a Operagua, iba a hacer un trámite? Todo el frente de Operagua es de cristal. Puertas de cristal, ventanas de cristal, todo, paredes de cristal. Dice, cuando él llegó, exactamente cuando puso un pie en la puerta de Operagua, dice, se quedó parado y se desplomó. ¡Pum! ¿Qué pasó? Un infarto letal. ¿Ustedes creen, como muchos que dicen, si Dios es amor, si Dios me ama, pues entonces me arrepentiré? En el último instante le pediré perdón y me iré con él. Escúchate a ti mismo. Escucha eso que dices. Escúchate a ti mismo en tus pensamientos que piensas así. ¿Tú crees que ese hombre le dio tiempo de darse cuenta de que estaba muriendo? No. Y les puedo contar testimonios de gente que se han muerto mientras dormían y ni cuenta se dieron. Digo, se dieron cuenta ya su alma cuando salió del cuerpo, a dónde iban. Los infartos fulminantes son así. Si yo te digo, si Dios te hiciera esta pregunta, hoy quiero decírtela. Si tú murieras hoy, tu alma, ¿a dónde iría, Elliot? Y yo no te contestaré. Tampoco esperes que otro te responda. Y tampoco esperes justificarte o trates de justificarte. Es una pregunta que te debes hacer a ti mismo y tú mismo tienes la respuesta. Si murieras hoy, tu alma, ¿a dónde iría? Y es una pregunta que hay que hacerse mientras haya vida. Sí me explico.
que la palabra es fuerte, dura. Es dura para el rebelde. Pero para el humilde, ¿es qué? Medicina. Y hay Es ungüento. perdón, hermano, hay una pregunta más que yo quisiera añadir que a mí me hicieron y que fue el inicio del cambio en mi vida. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Es que todo tiene que ver con eso, hermano. Así es. Si tú murieras hoy, tu alma, ¿a dónde iría? ¿Por qué tienes la respuesta? Porque solo tú sabes cómo estás con Dios. No necesitas que nadie te diga. Tú lo sabes. Que te enojas por la palabra. Que dices, uy, como si ese hombre fuera perfecto. Es como cuando hablo de amor, ¿no? El hermano Antelmo hablando de amor. Hermano Casani, el hermano Antelmo peleó. Pero como les digo, no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Y sabe qué? Es lo triste o duro para mí, de los cuales yo soy, ¿qué? El primero. De los cuales yo soy el primero. Así que estoy enseñándome a mí mismo. Amén. Hermano Ali. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como todas las cosas, Señor, gracias por las palabras de tu grandeza, Hijo, gracias. Gracias por dejarnos haber estado a tus pies, alabándote, adorándote, exaltando tu nombre. Escuchando tu palabra, Señor, que tiene que ser medicina, tiene que ser correctivo, corrección, tiene que ser bálsamo, Señor eterno. Tantas cosas. Pedimos que tú la incruces, la selles y le des la permanencia, Padre. Para que no solamente quede a la deriva tu palabra como semilla sembrada, sino que empiece a germinar, Señor, y ese fruto crezca y permanezca, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, Dios soberano. Amén. Amén. Que la paz de Dios gobierne su ser, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que ustedes representan. Paz.